Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Siempre he pensado que las historias de brujas y hechizos son solo cuentos que la gente inventa para explicar cosas que no entiende. Pero después de lo que viví en octubre de 2018, ya no estoy tan seguro. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la razón. Cosas que nos recuerdan lo pequeños que somos ante fuerzas que no comprendemos. Mi nombre es Roberto, soy de la Ciudad de México, y lo que voy a contarles cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Todavía me despierto algunas noches sudando frío, recordando esos ojos que me miraron desde la oscuridad. Todo comenzó cuando decidí visitar a mi tía Rosa en su pequeña casa en las afueras de Papantla, Veracruz. Ella había estado llamándome durante semanas, diciéndome que necesitaba compañía, que cosas extrañas estaban pasando en su terreno. Yo pensé que eran solo los nervios de una mujer mayor que vivía sola, así que decidí tomarme unos días libres del trabajo y ir a acompañarla. El viaje en autobús fue largo y cansado. Cuando llegué a Papantla ya era de tarde, y el cielo se veía gris y amenazante. Mi tía Rosa me recibió en la puerta de su casa, que estaba rodeada por un terreno grande lleno de árboles frutales y plantas. Se veía más delgada de lo que recordaba, y había algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento. «Roberto, qué bueno que viniste», me dijo abrazándome fuerte. «Ya no sé qué hacer, mijo, estas últimas semanas han sido terribles». Mientras entrábamos a la casa, me contó que habían aparecido animales sin vida en su patio. Gatos, perros callejeros y hasta algunas de sus gallinas. Pero lo más extraño era que junto a los animales siempre encontraba cosas raras. Velas negras derretidas, hierbas amarradas con listones rojos y montoncitos de tierra mezclada con ceniza que formaban círculos perfectos. «Son trabajos, Roberto», me decía mi tía mientras preparaba café. «Alguien me está haciendo brujería. Por las noches escucho pasos alrededor de la casa y a veces risas que me ponen los pelos de punta. Anoche vi una sombra moviéndose entre los árboles del fondo». Yo traté de calmarla, diciéndole que seguramente era algún animal o tal vez niños haciendo travesuras. Pero por dentro empezaba a sentir una inquietud extraña. La casa se sentía pesada, como si el aire mismo fuera más denso de lo normal, y había un olor que no podía identificar, algo dulce mezclado con algo quemado que me daba náuseas. Esa primera noche casi no pude dormir. Me quedé en el cuarto de huéspedes que daba hacia el patio trasero. Cada ruido me hacía abrir los ojos. El viento moviendo las ramas, los grillos cantando, y de vez en cuando, algo que sonaba como pasos lentos sobre las hojas secas. Varias veces me asomé por la ventana, pero solo veía la oscuridad del terreno y las formas de los árboles que se movían con la brisa. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi tía me mostró lo que había encontrado esa madrugada. En el patio había un círculo perfecto hecho con sal negra, y en el centro estaban los restos de una gallina rodeada por velas rojas que ya se habían consumido completamente. El olor era insoportable, una mezcla de carne descompuesta y hierbas que no reconocía. «Esto no lo hizo ningún animal, Roberto», me dijo mi tía con voz temblorosa. «Alguien entró aquí en la madrugada y dejó esto para asustarme. Quieren que me vaya de mi casa». Yo limpié todo y traté de convencerla de que podía haber una explicación normal, pero por dentro empezaba a sentir que algo no estaba bien. El ambiente en la casa era cada vez más pesado, y por más que abríamos las ventanas, el aire no circulaba como debería. Durante el día todo parecía normal. Ayudé a mi tía con los quehaceres, arreglamos algunas cosas de la casa y hasta fuimos al mercado del pueblo. Pero cuando llegaba la noche, todo cambiaba. La casa se llenaba de sonidos extraños, crujidos en las paredes, como si alguien caminara por el techo, y susurros que venían de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo.
La segunda noche fue peor. Como a las 11 de la noche escuchamos claramente que alguien caminaba alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se detuvieron justo bajo la ventana del cuarto donde dormía mi tía. Ella vino corriendo a despertarme, temblando de miedo. ¿Los escuchaste, Roberto? Están aquí otra vez. Me levanté y tomé un palo de escoba que había cerca. Con mucho cuidado, me asomé por la ventana de la sala que daba hacia el frente de la casa. No vi a nadie, pero el silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los grillos que siempre cantaban por las noches. Era como si todo hubiera dejado de existir. Al día siguiente decidí que me quedaría despierto para descubrir qué estaba pasando realmente. Mi tía trató de convencerme de que no lo hiciera, pero yo ya estaba harto de tener miedo. Tomé un machete viejo que encontré en el cuarto de herramientas y me preparé para pasar la noche en vela. Me quedé sentado en la cocina, desde donde podía ver tanto el patio delantero como el trasero. Las horas pasaban muy lentas. A las 12, a la 1, todo seguía en silencio. Empezaba a pensar que esa noche no pasaría nada cuando, como a las 2:30 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz cantando, pero no una canción normal. Era un canto extraño, con palabras que no entendía, que venía del fondo del terreno donde estaban los árboles más grandes. La voz era de mujer, ronca y áspera, y cantaba algo que sonaba como un rezo pero al revés. Con el machete en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, salí de la casa y caminé hacia el fondo del terreno. Entre los árboles vi una luz que se movía, como si fuera una fogata pequeña. Cuando me acerqué más, la vi claramente. Era una mujer vieja, muy flaca, vestida con un rebozo negro que le cubría la cabeza. Estaba arrodillada frente a una fogata pequeña, y alrededor del fuego había cosas que no pude distinguir bien en la oscuridad. Cantaba con los ojos cerrados, balanceándose de adelante hacia atrás como si estuviera en trance. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El miedo me tenía paralizado, pero no podía dejar de mirar. De repente, la mujer dejó de cantar y lentamente volteó la cabeza hacia donde yo estaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad como si tuvieran luz propia. Me miró directamente y sonrió, mostrando unos dientes negros y podridos. Cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos. «Niño tonto», me dijo, «esto no es asunto tuyo. Vete antes de que sea demasiado tarde». Traté de correr, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. El machete se me resbaló de las manos y quedó lejos de mi alcance. La mujer se puso de pie muy despacio, sin dejar de mirarme con esos ojos terribles, y empezó a caminar hacia mí. «Ya es demasiado tarde», susurró, y su voz ahora sonaba como el viento entre las hojas secas. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el aire se llenó de un sonido horrible, como el grito de cientos de pájaros. De repente, del cielo bajaron unas aves enormes y negras, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La mujer levantó los brazos hacia ellas y gritó algo en una lengua que nunca había escuchado. Las aves volaron en círculos sobre nosotros, y el viento que hacían con sus alas apagó la fogata. En la oscuridad total, escuché a la mujer reír con una risa que no sonaba humana. Luego, todo quedó en silencio. Cuando pude levantarme y encender la linterna del teléfono, ya no había nada. No estaba la mujer, no estaba la fogata, no estaban las aves. Solo quedaba un círculo de cenizas en el suelo y un olor horrible que me daba ganas de vomitar. Corrí de vuelta a la casa, donde mi tía Rosa me esperaba en la puerta. Tenía en la mano una botellita de vidrio pequeña, llena de un líquido verde que brillaba un poco en la oscuridad. «Toma esto, Roberto», me dijo con voz seria. «Es agua bendita mezclada con hierbas de protección. Llévala siempre contigo y nunca la pierdas. Ahora ella ya sabe quién eres». Desde esa noche, han pasado varios años, pero nunca he dejado de cargar esa botellita. La tengo aquí conmigo mientras les cuento esta historia. Mi tía Rosa se mudó a vivir con unos familiares a la ciudad 2 semanas después. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, pero yo sé que la mujer del rebozo negro sigue ahí, en algún lugar entre los árboles de Papantla.
y sé que algún día va a venir por mí, porque esa noche yo vi algo que no debía ver. Por eso nunca salgo de noche si no es necesario, y por eso siempre reviso que las ventanas estén bien cerradas antes de dormir, porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, y una vez que las conoces ya no puedes hacer como si no existieran. La botellita verde es lo único que me protege, pero sé que algún día se va a romper o se me va a perder, y cuando eso pase, ella va a venir por mí. Cada noche, antes de dormir, escucho ese canto extraño en mis sueños, y veo esos ojos brillantes que me miran desde la oscuridad, y sé que no importa a dónde me vaya o qué haga, nunca voy a poder escapar de lo que vi esa noche. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con palabras simples, cosas que suceden en pueblos pequeños, donde las tradiciones y las creencias se mezclan con la realidad de maneras que nos hacen dudar de lo que realmente conocemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace algunos años, cuando tenía 22 años y vivía en un pueblo llamado San Rafael, en las montañas de mi país. Un lugar donde todos se conocen y donde los secretos, por más que uno trate de ocultarlos, siempre terminan saliendo a la luz. Mi nombre es Marcos, y crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre la gente del pueblo. Historias que siempre pensé que eran solo habladurías de personas mayores que no tenían mucho que hacer. Pero hay una historia en particular que cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando mi abuela me pidió que fuera a llevarle unas medicinas a doña Esperanza, una señora que vivía en las afueras del pueblo. Mi abuela siempre había sido muy religiosa y ayudaba a todo el mundo, pero cuando mencionó el nombre de doña Esperanza, noté algo extraño en su voz, como si estuviera nerviosa. «Marquitos», me dijo mientras preparaba una bolsa con frascos de medicinas. «Necesito que vayas a casa de doña Esperanza antes de que oscurezca. Le prometí que le llevaría estos remedios para su artritis, pero yo ya no puedo caminar tanto». Le pregunté por qué no podía ir mañana temprano, pero mi abuela insistió en que tenía que ser ese mismo día. Me dijo que doña Esperanza era una mujer muy sola, que casi nunca salía de su casa, y que la gente del pueblo hablaba cosas raras sobre ella. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque en el fondo ya me imaginaba la respuesta. Mi abuela se quedó callada por un momento, como si estuviera pensando si debía decirme o no. Finalmente, se acercó a mí y me susurró: «Dicen que sabe hacer cosas que no son normales, que puede curar enfermedades que los doctores no pueden curar, pero también dicen que cobra de maneras extrañas por esos favores». No le di mucha importancia a sus palabras. En los pueblos pequeños siempre hay alguien de quien la gente dice cosas raras. Pensé que doña Esperanza era solo una señora mayor que sabía usar plantas medicinales y que la gente, por ignorancia, la veía como algo sobrenatural. Tomé la bolsa con las medicinas y salí de casa cuando el sol ya estaba comenzando a ponerse. El camino a casa de doña Esperanza era largo. Tenía que atravesar casi todo el pueblo y luego caminar por un sendero que se adentraba en el bosque que rodeaba San Rafael. Mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, me crucé con don José, el dueño de la tienda de abarrotes. Cuando vio que llevaba una bolsa en la mano y que me dirigía hacia el bosque, me preguntó a dónde iba. «Voy a casa de doña Esperanza», le respondí sin pensar mucho. La expresión en su cara cambió inmediatamente. Se acercó a mí y me agarró del brazo. «¿A esta hora, muchacho? ¿No puede ser mañana temprano?». Le expliqué que mi abuela me había pedido que fuera ese mismo día. Pero don José negó con la cabeza, como si estuviera preocupado por algo. «Escúchame bien, Marcos. Yo conozco a tu abuela desde hace muchos años y sé que es una mujer buena. Pero doña Esperanza, esa mujer no es como las demás. Hay cosas que pasan en su casa que mejor no preguntar». Le pregunté qué tipo de cosas, pero don José solo me dijo que tuviera mucho cuidado y que no me quedara mucho tiempo allí. Me advirtió que si sentía algo raro, cualquier cosa que me hiciera sentir incómodo, me fuera inmediatamente. Sus palabras me pusieron nervioso, pero pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, solo iba a entregar unas medicinas y regresar a casa. ¿Qué tan difícil podía ser?
Continué mi camino hacia el bosque. El sendero que llevaba a casa de doña Esperanza era angosto y estaba rodeado de árboles muy altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. A medida que caminaba, el ambiente se volvía más silencioso. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. Después de caminar durante casi media hora, llegué a un claro en el bosque donde se encontraba la casa de doña Esperanza. Era una casa pequeña, hecha de madera y piedra, con un techo de tejas rojas que se veían muy viejas. Lo que más me llamó la atención fue un árbol enorme que crecía al lado de la casa. Era un árbol de mango, pero sus ramas estaban tan retorcidas y enredadas que parecía que alguien las hubiera doblado a propósito. La casa tenía una sola ventana en la parte frontal y la puerta principal estaba ligeramente abierta. No había luces encendidas, pero podía ver un resplandor débil que salía del interior, como si hubiera velas prendidas. Me acerqué a la puerta y toqué suavemente. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. «¿Doña Esperanza?», grité. «Soy Marcos, el nieto de doña María, le traigo unas medicinas». Escuché un ruido que venía del interior de la casa, como si alguien estuviera moviendo muebles. Después, una voz muy suave me respondió desde adentro. «Pasa, muchacho, la puerta está abierta». Empujé la puerta lentamente y entré a la casa. El interior estaba muy oscuro, iluminado solo por algunas velas que estaban colocadas en diferentes lugares. El olor que había en el aire era muy extraño, una mezcla de hierbas secas, incienso y algo más que no pude identificar. Era un olor que me hacía sentir mareado. Las paredes de la casa estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de vidrio con líquidos de diferentes colores. Algunos eran transparentes, otros eran verdes, rojos o amarillos. En una mesa que estaba en el centro de la sala, había varios cuencos con plantas que no reconocí y algunas piedras de formas raras. «Siéntate, por favor», me dijo la misma voz suave que había escuchado antes. Busqué con la mirada a doña Esperanza, pero no la veía por ningún lado. La sala estaba vacía, solo había una silla vieja cerca de la mesa. «¿Doña Esperanza?», pregunté sintiendo que mi voz sonaba más nerviosa de lo que quería. De repente escuché unos pasos lentos que venían de una habitación que estaba al fondo de la casa. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no podía ver a nadie. El sonido era extraño, como si la persona que caminaba arrastrara los pies por el suelo. Finalmente, una figura apareció desde la oscuridad. Era una mujer muy mayor, más vieja de lo que me había imaginado. Su piel estaba muy arrugada y tenía el cabello completamente blanco, largo hasta los hombros. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran de un color gris muy claro, casi transparentes, y cuando me miraba sentía como si pudiera ver a través de mí. «Marcos», me dijo con una sonrisa que no me gustó nada. «Tu abuela me dijo que vendrías hoy. Yo ya lo sabía». Me preguntó cómo podía saber mi nombre si nunca nos habíamos visto antes, pero antes de que pudiera decir algo, ella se acercó y me quitó la bolsa de las manos. «Estas medicinas ya no las necesito», me dijo mientras ponía la bolsa sobre la mesa. «Pero ya que estás aquí hay algo que quiero mostrarte». Le dije que tenía que regresar a casa porque ya estaba oscureciendo, pero doña Esperanza negó con la cabeza. «No te preocupes por la oscuridad, muchacho. Aquí estás seguro. Además, lo que voy a mostrarte es algo muy especial, algo que muy pocas personas han visto». No sabía qué hacer. Por un lado quería salir de ahí inmediatamente, pero por otro lado sentía una curiosidad extraña. Era como si algo me estuviera obligando a quedarme. Doña Esperanza caminó hacia una puerta pequeña que estaba al lado de la cocina. Era una puerta que casi no se veía porque estaba pintada del mismo color que la pared. «Ven conmigo», me dijo, «pero no tengas miedo. Lo que vas a ver es hermoso». La seguí hasta esa puerta. Cuando la abrió, pude ver unas escaleras de madera que bajaban hacia lo que parecía ser un sótano. El aire que salía de ahí era todavía más extraño que el del resto de la casa. Era un aire frío y húmedo, con un olor que me recordaba a tierra mojada y flores marchitas. Bajamos las escaleras lentamente. Doña Esperanza llevaba una vela en la mano para iluminar el camino. Cuando llegamos al final,
Me encontré en una habitación circular que tenía las paredes hechas de piedra. En el centro del cuarto había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sal blanca. Dentro del círculo había un cuenco grande lleno de agua. Pero no era agua normal. Era un agua muy oscura, casi negra, y en la superficie se movían unas formas pequeñas que parecían estar vivas. «¿Qué es eso?», le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Doña Esperanza se acercó al cuenco y pasó su mano por encima del agua sin tocarla. «Estas son las almas que he estado coleccionando durante muchos años», me respondió con la misma sonrisa extraña. «Cada persona que viene a visitarme deja un pedacito de su alma aquí. Es un intercambio justo». No entendía lo que me estaba diciendo. Le pregunté qué tipo de intercambio, pero ella no me respondió directamente. «Mira más de cerca», me dijo. «Puedes ver las pequeñas manos moviéndose en el agua. Son las almas tratando de salir, pero ya no pueden. Ahora son mías para siempre». Me acerqué al cuenco, aunque todos mis instintos me decían que no lo hiciera. Cuando miré el agua oscura, pude ver que efectivamente había formas que se movían. Parecían manos diminutas que se agitaban desesperadamente, como si estuvieran tratando de agarrarse de algo. De repente, sentí que mis piernas no me respondían. Quise correr, quise gritar, pero no podía mover mi cuerpo. Era como si estuviera paralizado. «No te preocupes», me dijo doña Esperanza con una voz muy suave. «No voy a tomar nada que no quieras dar, pero siempre hay algo que las personas dejan atrás cuando vienen aquí. Algo que ya no necesitan». Traté de hablar, pero no podía. Mi boca se movía, pero no salía ningún sonido. Doña Esperanza se acercó a mí y puso su mano en mi frente. Su mano estaba muy fría, como si fuera de hielo. «Relájate, Marcos, todo va a estar bien. Solo necesito una pequeña parte de ti, una parte que ni siquiera vas a extrañar». Cerré los ojos con fuerza, tratando de despertar de lo que pensé que era una pesadilla. Cuando los abrí ya no estaba en el sótano. Estaba de pie en medio del bosque, a unos metros de la casa de doña Esperanza. La casa se veía completamente normal. Tenía las ventanas cerradas y no salía ninguna luz del interior. Era como si nadie viviera ahí. Miré hacia abajo y vi que ya no tenía la bolsa de medicinas en mis manos. No recordaba cómo había salido de la casa, ni cuánto tiempo había pasado. Lo único que sabía es que algo había cambiado dentro de mí. Regresé a casa caminando rápidamente por el sendero del bosque. Cuando llegué, mi abuela me preguntó si había entregado las medicinas, pero cuando traté de contarle lo que había pasado, las palabras no me salían bien. Era como si hubiera olvidado parte de lo que había vivido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos podía ver las pequeñas manos moviéndose en el agua oscura, y en mi mente se repetían unas palabras que no recordaba haber escuchado antes. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Sentía una opresión extraña en el pecho, como si me faltara algo importante, como si hubiera perdido una parte de mí que nunca iba a recuperar. Desde esa noche, mi vida cambió completamente. Dejé de soñar. No completamente, pero los pocos sueños que tenía eran siempre los mismos. Veía a doña Esperanza de pie junto a su cuenco de agua oscura, y ella me sonreía mientras movía su mano sobre la superficie. Los días se volvieron grises para mí. Las cosas que antes me daban alegría, como jugar fútbol con mis amigos o escuchar música, ya no me causaban ninguna emoción. Era como si hubiera perdido la capacidad de sentir felicidad. Mi abuela se dio cuenta de que algo me pasaba, pero cuando trataba de hablar conmigo, yo solo le decía que estaba cansado. No podía explicarle lo que realmente había sucedido porque yo mismo no lo entendía completamente. Una semana después decidí volver a la casa de doña Esperanza. Necesitaba saber si todo había sido real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Caminé por el mismo sendero del bosque, pero cuando llegué al claro, la casa ya no estaba ahí. En su lugar había solo un espacio vacío con pasto crecido y algunas piedras dispersas. El árbol de mango con las ramas retorcidas seguía ahí, pero ahora se veía completamente seco, como si hubiera permanecido sin agua durante años. Le pregunté a don José si sabía qué había pasado con la casa de doña Esperanza.
Pero él me miró con confusión. ¿De qué casa hablas, Marcos? En ese lugar del bosque nunca ha habido ninguna casa. Solo ese árbol viejo que está ahí desde que yo era niño. Esa respuesta me aterró más que todo lo que había vivido antes. Si la casa nunca había existido, entonces ¿qué me había pasado esa tarde? ¿Dónde había estado durante esas horas que no podía recordar? Han pasado varios años desde entonces, y mi vida nunca volvió a ser la misma. Sigo viviendo en San Rafael, pero ahora soy una persona diferente. Mis amigos dicen que me volví muy callado y que ya no río como antes. Durante las noches, cuando hay viento fuerte, puedo escuchar susurros entre los árboles del bosque. Susurros que me llaman por mi nombre y que me invitan a regresar. Cuando cierro los ojos, todavía puedo ver a Doña Esperanza de pie en las sombras, esperando pacientemente. Sé que algún día voy a tener que volver a ese lugar. Siento que hay una parte de mí que se quedó ahí, en ese cuenco de agua oscura, moviéndose desesperadamente junto con todas las otras almas que ella ha coleccionado durante los años. Y lo más terrible de todo es que, con cada día que pasa, siento que esa llamada se vuelve más fuerte, como si la parte de mí que se quedó con ella estuviera tratando de traer el resto de mi alma de vuelta. No sé cuánto tiempo más voy a poder resistir esa llamada, pero cuando finalmente regrese, sé que esta vez no voy a poder salir. Mientras tanto, sigo viviendo cada día sintiendo que estoy incompleto, que me falta algo esencial que nunca voy a recuperar. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, puedo escuchar mi propia voz susurrando mi nombre, pidiendo que regrese a casa.